Triunfando Devocional con Álvaro Serna Morales. Javier siempre había creído en la bondad, en ayudar a quien lo necesitara, pero aquel día en el mercado algo en su corazón cambió para siempre. Vio a un anciano de rostro cansado y mirada apagada, vendiendo manzanas en una esquina. Nadie lo miraba, nadie le compraba. Parecía un fantasma entre la multitud. Javier, movido por algo más fuerte que la simple curiosidad, se acercó. «¿Cómo está, señor?», preguntó con una sonrisa sincera. El anciano tardó en responder como si ya no estuviera acostumbrado a que le hablaran. Y luego con voz débil dijo: «Invisible hijo, así estoy». Javier le compró todas sus manzanas, pero no se marchó, se quedó. Y el anciano habló. Habló de una vida que antes fue próspera, de errores que lo dejaron sin nada, de la indiferencia que lo había vuelto un desconocido en su propio pueblo, y lo que más le dolía no era la pobreza, sino el olvido. Esa noche, mientras Javier caminaba de regreso a casa, no dejaba de pensar en el anciano y algo le hablaba acerca de amar al prójimo como a sí mismo. Al día siguiente volvió al mercado, no para comprar más manzanas, sino para asegurarse de que aquel anciano no pasara otro día sintiéndose invisible. Y así, poco a poco, su presencia junto a él hizo que otros también lo vieran, que lo saludaran, que recordaran que seguía ahí. Javier entendió entonces que el prójimo no es solo aquel que sufre, sino aquel que el mundo ha dejado de mirar. Y comprendió que a veces la mayor ayuda no es dar dinero, sino devolverle a alguien su lugar en la humanidad. Esta historia me llevó a recordar la del buen samaritano, narrada en Lucas 10 en la Biblia, y encontré algunas aplicaciones valiosas. En primer lugar, ambos desafían la indiferencia. En la parábola de Jesús, un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote y un levita pasan de largo sin ayudarlo, mientras que un samaritano, considerado enemigo de los judíos en esa época, se detiene y cuida de él. En la historia de Javier, el anciano está herido de otra manera, por el olvido, la soledad y la indiferencia. Al igual que el samaritano, Javier es el único que se detiene, lo ve y actúa, mientras que los demás lo ignoran. En segundo lugar, el verdadero prójimo es el que actúa con compasión. Jesús deja claro que en su parábola que el prójimo no es simplemente aquel que pertenece a nuestra comunidad, religión o grupo social, sino aquel que se acerca y ayuda al necesitado. Javier no solo le compró las manzanas, sino que se queda, escucha y le hace sentir digno al anciano. Le devuelve la dignidad. Su acción va más allá de la caridad material. Implica amor y reconocimiento humano, al igual que el samaritano, que no solo atendió las heridas del hombre, sino que también se aseguró de su recuperación. En tercer lugar, la ayuda rompe barreras. En la parábola, la barrera es étnica y religiosa. Los judíos y samaritanos eran enemigos, pero el buen samaritano no ve eso, solo ve a alguien que necesita ayuda. En la historia de Javier, la barrera es la indiferencia y la invisibilidad social. El anciano era ignorado porque había caído en la pobreza y ya no era útil aparentemente para la sociedad. Javier rompe esa barrera con un simple acto: verlo y escucharlo. Jesús termina la parábola diciendo: «Ve y haz tú lo mismo». Pues no basta con saber quién es el prójimo, sino que debemos convertirnos en ese prójimo para los demás. Javier aprende esta lección no solo en teoría, sino con su propia experiencia. No se queda en la reflexión, sino que vuelve al mercado para el día siguiente asegurarse de que el anciano ya no esté solo. Es un ejemplo vivo de lo que significa amar al prójimo con hechos y no solo con palabras. Tanto la historia de Javier como la del buen samaritano nos enseñan que el prójimo no es solo aquel con quien compartimos algo en común, sino cualquiera que necesite compasión, atención y ayuda. La verdadera pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿cómo puedo ayudar a mi prójimo? Así como el samaritano y Javier no pasaron de largo, se nos invita a abrir los ojos y el corazón a quienes sufren a nuestro alrededor, porque el amor al prójimo no es un sentimiento, es una acción.
A veces el mayor dolor no es la pobreza, la enfermedad o el fracaso, es la indiferencia. Es sentirse invisible en un mundo que sigue girando sin mirarte, sin preguntarse si existes o si importas. Pero basta una mirada, una palabra, un gesto sincero para devolverle a alguien su humanidad. Basta detenerse como hizo el buen samaritano y como hizo Javier para recordarle al otro que no está solo. Ser prójimo es ver al que nadie ve, escuchar al que nadie escucha, dar amor a quien nadie ama o el mundo ha olvidado. Es hacer sentir a alguien, aunque sea por un momento, que todavía importa, que nos importa, y hacerlo todo con amor, sin esperar reconocimiento o recompensa. Señor, enséñanos a ser verdaderos prójimos, a detenernos cuando todos pasan de largo, a mirar con compasión cuando el mundo elige ignorar, a dar amor sin esperar nada a cambio, que nuestra fe no se quede en palabras, sino que se transforme en acciones concretas, en gestos de bondad, en beneficio de nuestro prójimo. Amén y amén. ¿Quieres escuchar otro hermoso mensaje de inspiración? Haz clic en uno de los siguientes enlaces. Tendremos una inspiradora palabra para ti.